Hoy vamos a empezar con el capítulo 2 del libro de Sarah Wagener, Los engreídos, y vamos a leer lo que aparece al inicio de ese capítulo, los grandes relatos. Nos dice Sarah: la manera en que las personas piensan y sienten depende de la manera en la que trabajan y viven, de la manera en la que han sido criados y del ambiente en el que se mueven. Desde los orígenes del ser humano, las personas viven en comunidades y se dividen el trabajo comunitario para asegurar su supervivencia. Muy pronto aparecieron las jerarquías. Cada sociedad desarrolló la suya según sus características a la hora de producir y de repartir los resultados de la producción. Este régimen de producción y reparto dependía de las posibilidades tecnológicas, de las circunstancias naturales y de las instituciones adoptadas, y también de las reglas de comportamiento y de las tradiciones. La influencia ejercida por estos factores no hay que minusvalorarla. Y luego nos habla de los inventores sin éxito que ha habido en la humanidad, ¿no? Y dice Sarah: por ejemplo, en las sociedades de la antigüedad, las instituciones más importantes para la producción era la esclavitud, que por una parte permitía la agricultura en plantaciones extensas y grandes proyectos de construcción, y por otra no incentivaba en absoluto la sustitución de la mano de obra por máquinas. Los principios sobre los que se basaba o se basa la máquina de vapor se conocían desde la época de Arquímedes. Sin embargo, nadie en el Imperio Romano se tomó la molestia de construir y utilizar un aparato así. También el telar mecánico, como la hiladora Jenny, ya se conocían desde el siglo XIV en China. No obstante, esto no le deparó ningún éxito a su inventor, a Wang Zhen. Nadie se interesó por su idea y así, hasta pasado el tiempo, pues no la vimos realmente ya en marcha. Las razones del fracaso comercial fueron que no había un mercado lo suficientemente grande como para vender el producto y que tampoco existía lo que hoy llamamos mercados de trabajo en los que reclutar a los trabajadores, ¿no? Sin ir más lejos, es posible que la propia revolución industrial en Inglaterra no se hubiera producido sin las redes mundiales que garantizaban el suministro barato de algodón y venta de productos de algodón crecientes en todo el mundo. Asimismo, la producción forista, es decir, la producción en cadena de bienes industriales de consumo masivo en grandes empresas, que dejó su impronta en el mundo occidental durante la segunda mitad del siglo XX, no solo requería tecnologías muy determinadas, también necesitaba que los salarios fueran en aumento para que los productos pudieran ser comprados por los trabajadores. Y luego pasa a otro subcapítulo que se llama La muerte de los vikingos. Cuando las circunstancias cambian, el conocimiento tecnológico puede caer en el olvido, lo que puede provocar una involución económica de las sociedades. El ejemplo más conocido de esto lo encontramos en los siglos posteriores a la caída del Imperio Romano, pero también encontramos en la historia de China, por ejemplo, épocas de florecimiento cultural y tecnológico a las que siguen tiempos de retroceso y de empobrecimiento. En las primeras civilizaciones humanas, como por ejemplo en la de los incas, los colapsos que se daban solían deberse a cambios climáticos. Cuando en el siglo XIV el clima se hizo cada vez más agreste e inhóspito en Groenlandia, los vikingos de la isla se extinguieron mientras que los inuit sobrevivieron, pese a que eran los vikingos los que poseían una cultura más desarrollada y unos métodos agrícolas más productivos. Por consiguiente, cada época también tiene su propio orden económico y social que determina el ritmo de las personas, el ritmo de vida de esas personas. En cambio, en todo orden siempre ha habido ganadores y perdedores, es decir, grupos sociales que en el reparto de los bienes se llevan la mejor tajada, y mucho más de lo que les correspondería si atendemos a su rendimiento, y grupos sociales que se llevan poco porque una parte importante de su tiempo la tienen que dedicar a trabajar para los ganadores. Por tanto, todo orden necesita de un gran relato que justifique el reparto de la riqueza.
La justificación del gran relato puede ser que sostenga que es Dios el que quiere que las cosas sean así, porque el existente es el mejor de los mundos posibles, o porque puede sostener precisamente que no hay alternativa y que nos tengamos que conformar con lo que hay, ¿no? Por lo general esto funciona hasta que uno de los grupos desfavorecidos gana la suficiente fuerza como para reemplazar el relato dominante por su propio relato. De hecho, los juicios de la mayoría de las personas son mucho menos racionales y mucho más intuitivos de lo que se pensó durante mucho tiempo. Son los grandes relatos los que al final deciden aquello que una persona considera acertado, verdadero, falso, justo o injusto. Son ellos los que forman la percepción de la realidad, imprimen valores, promueven o frenan ciertos hábitos de conducta. Y en esto termino. Los medios de comunicación tienen un poder tremendo. Por eso las élites, por eso las empresas también tienen en cuenta el marketing, el tener poder dentro de esos medios de comunicaciones para crear un relato, para lanzar una marca con una aureola de bonanza a su alrededor, etcétera. Y esos relatos los estamos viendo hoy constantemente. Los estamos viendo, por ejemplo, con las elecciones democráticas en ciertos países, ¿no? En las últimas que hemos visto, por ejemplo, en Rumanía, cómo han intentado los medios de comunicación en Occidente sacar un relato de que tenían que suspenderse esas elecciones, ¿no? O cómo los problemas que ha habido en otras elecciones, como en Georgia. Es decir, los relatos que hacen que a veces esas personas tan favorables a las democracias al final se les vea de alguna forma las ideas que tienen por detrás y cómo no favorecen esa democracia. Es el libro de Sarah Wagener, que os aconsejamos que lo leáis, un libro muy interesante que seguiremos analizando en estos vídeos. Gracias por vuestra atención y hasta una nueva ocasión. Os saludo desde la Universidad del País Vasco.